solamente haciendo un recordatorio que el Señor lo llenaba todo. Y eso se le llama, hermanos, a algunos rabinos como la soledad de Dios. Amén. Ahí, hermanos, el Ayin Sof, donde el Señor lo llena todo. Y entonces dijimos que Él se pudiera dar a conocer y el plan que Dios trazó de una manera eterna. Entonces tuvo que, así ese órgano que es vital para nosotros, en donde hace, hermanos, ahorita se me fue, donde él se contrae y se retrae, se contrae y se retrae, en donde nosotros, ahorita se me olvidaron las palabras, hermanos, pero hace esa operación el corazón. Entonces el Señor, en la sístole y la diástole, amén, es esa parte que se me estaba olvidando. Entonces la sístole es cuando se contrae y la diástole es cuando, hermanos, el corazón se retrae o entra en una relajación. Entonces es así como esa parte, poniendo ese ejemplo, amén, es cuando el Señor, cuando lo llenaba él todo, entonces hace esa parte de contraerse. Y al momento de contraerse, entonces él deja espacio para poder crear. Amén. Entonces, cuando dice, recuerda que estuvimos viendo algunos versículos y hay un versículo que me parece que es en el libro de Colosenses, donde se habla acerca, hermanos, de cómo el Señor, aún en la eternidad, desde antes de la fundación de este mundo, Él nos habla de una inmolación. Y no será ahí entonces que precisamente como le pusimos, hermanos, ese misterio de Cristo donde Él tiene 7 nacimientos, amén, de lo increado a lo creado, para entonces mostrarse y ya una vez en la parte creada, poderse darse a conocer por medio de su Hijo. Bueno, en Efesios 3:4 el apóstol Pablo dice, en vista de lo cual leyendo podréis comprender, dice, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Eso es Efesios 3:4. También Colosenses 2:2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Bueno, entonces el apóstol Pablo nos habla del misterio de Cristo. Y para entender el misterio de Cristo, hermano, realmente que Dios nos ayude a entender, porque realmente conocer el pensamiento de Dios, realmente nuestra mente es muy limitada. Y por eso es que el apóstol Pablo nos habla de que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Y por eso también en Isaías, me parece que es el libro de Isaías, cuando el Señor habla a través de su palabra y dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Entonces necesitamos que el Señor venga y traiga una renovación a nuestra mente para poder entender esta parte, este misterio de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder entender esto, que Dios nos dé mucha sabiduría y que a mí también espero que lo que hace 8 días compartimos haya quedado pues claro, y si no, hermanos, pues allí estamos para poder algunas dudas resolverlas. Ahora, yo quisiera, eso es el primer nacimiento del Señor, de lo increado a lo creado, donde ya hablamos un resumen un poquito. Amén. Ahora yo quiero irme con usted a esto, el otro nacimiento del Señor, cuando Él viene como una cesárea divina. Amén. Entonces, el que descendió del cielo tiene cuerpo celestial creado con naturaleza divina. Entonces, quisiera llevarla a lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14, donde el Señor habla por medio de su palabra y dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Entonces, aquí el profeta Isaías ya estaba anunciando, de alguna forma, ¿verdad? El Señor le estaba dando esa revelación a Isaías
para lo que iba a venir postrer. Iba a venir el Jesucristo. Le iban a preparar un cuerpo. Iban a preparar una mujer, hermanos, un vientre. Amén. Y eso, mire, nada más entender, porque nosotros lo podemos ver aquí y entonces miramos, ¿verdad?, cómo nacen los hijos a través de, hermanos, de una relación sexual de un hombre con una mujer, y de el hombre sale un esperma, y entonces, hermanos, hay una mujer, una matriz donde recibe esa esperma, y entonces ahí empieza, hermanos, una concepción, ¿verdad? Y el esperma llega y fecunda el óvulo y empieza a desarrollarse una vida en el vientre de la madre. Pero ¿cómo fue así? Que el Señor vino y depositó un esperma en una mujer que siguió siendo virgen. ¿Cómo fue eso, hermanos? Entender esa parte. Realmente, hermanos, aún científicamente, para poder entender eso, es inconcebible. Aún José, por eso José, hermanos, tenía en algún momento y llegaron a tener dudas. Amén. Entonces, creo que esta parte donde lo que nos está anunciando Isaías, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Y cuando nosotros miramos cómo fue la concepción de nuestro Señor Jesucristo, realmente que el Señor nos tenga que dar su revelación para poder entender esa parte. Quiero leerles lo que tenemos aquí. En este nacimiento ya no bastó estar en el plano existencial de las cosas creadas. Ahora Dios mismo se iba a hacer humano. Amén. Así como los hijos que Él creó de su mano, que participan de carne y sangre. Esto es lo que Él dice en Hebreos: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Tuvo que venir para que le hicieran un cuerpo. Amén. Para poder a nosotros redimirnos. Y que nosotros ahora, hermanos, es que esto es extraordinario. Por eso está la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar, el padre salió a sembrar una semilla, un esperma. Amén. Y esta parte que nosotros, hermano, a veces la entendemos: sí, somos salvos, Cristo vino y ya recibimos a Cristo. Es que ahí, hermano, el Señor, dentro de los nacimientos del Señor, que me estoy adelantando un poquito, hay un nacimiento que hace nuestro corazón. Amén. Que más adelante lo vamos a ver. Entonces, creo que aquí es donde nosotros debemos de empezar a entender un poquito que la palabra es como es el esperma. De hecho, cuando usted ve en la parábola de Mateo 13, la del sembrador, y cuando habla de semilla, es precisamente la palabra griega, hermanos, que traduce esperma. Amén. Entonces, creo que esa parte, hermanos, debemos de entender que cuando viene la palabra y penetra en nuestro corazón, hay un esperma divino también para nosotros. Yo espero que me esté dando a entender, hermano, y espero que no lo esté confundiendo, que nacer en el Señor es algo extremadamente extraordinario. Ok, dice: así como los hijos que Él creó de su mano, que participan de carne y sangre, Él igualmente participó de carne y sangre, según lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, miramos cómo en el siguiente slide dice: y el Verbo se despojó de sus atributos divinos, se humilló a sí mismo para hacerse semejante a los hombres. Esto es lo que dice Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Amén. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y usted puede, hermano, esa palabra, eso cuando Él está diciendo se despojó, no es que solamente diga vamos a quitarnos esto, no. Él dejó de toda su gloria. Él vino
y hacer una kenosis. Amén. Es la palabra kenos. Y entonces ahí se despoja de toda su grandeza, toda su gloria, y viene, hermanos, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerde que cuando usted mira Génesis 1, 27 y 28, aquella primer pareja que Dios creó, cuando usted investiga las palabras que el Señor dijo a aquella pareja, dice, y creó Dios, hermanos, y los bendijo Dios, y Dios creó a aquella pareja conforme a su imagen y semejanza. Entonces tuvo que haber venido Jesucristo para nuevamente que a nosotros, hermanos, darnos nuevamente esa semejanza que hemos perdido. Amén. Por la desobediencia, por el pecado, por muchas cosas. Entonces, para darse a conocer a nosotros y para que en algún momento el Señor tenga que venir y también tener un nacimiento en nosotros, tuvieron que venir facetas, espero que me está dando a entender, para que nosotros pudiésemos entender ese misterio de Cristo. Porque primeramente de lo creado en lo increado, y después vino a esta tierra, le prepararon un cuerpo donde el Padre dio una semilla, ¿verdad? Que la depositó en un vientre. ¿Para qué? Para que nosotros, como dice aquí, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y a través de eso hubiera una redención para nosotros. Es que es tan impresionante, hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que yo espero que usted pueda, hermanos, entender esta parte, como he estado utilizando mucho la palabra entender, pero que realmente esto necesitamos entendimiento. Yo, hermano, para conocer toda la grandeza del Señor, imagínese, Él llenarlo todo y después venir, y aparte de venir a nacer a esta tierra, a este mundo, poder tener un encuentro con nosotros y que luego el Señor esté morando en nuestro corazón, eso es algo realmente, hermanos, que extraordinario. Entonces, este es un nacimiento, el segundo nacimiento es una cesárea divina. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de con su sombra. Mire, esas palabras, hermano, hay que realmente, recuerda, Isaías estaba dando ya una pauta, profetizando, Dios le estaba revelando. Isaías era, hermanos, era un profeta del Señor, donde él estaba diciendo que iba a venir y nacer de una virgen. Amén. Pero aquí el ángel, cuando le está hablando también, hermanos, en este caso a María, y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ojo, aquí ya también está una función del Espíritu Santo. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Mire, hermano, lo que está diciendo. Recuerde que nosotros hablamos acerca de lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, del Elyon, morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí encontramos una cuadridimensión. Y recordemos que ese Altísimo, hermanos, el Elyon, es esa esencia pura de Dios, hermanos. Esa parte de Dios a quien nadie la ha visto jamás. Amén. Y entonces, mire cómo está diciendo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínense, hermano, qué cosa tan extraordinaria el que Dios haya puesto sus ojos en María. Claro que nosotros reconocemos a María como la madre del Señor y como el vaso que Dios utilizó. Pero realmente aquí el punto esencial no es María, sino es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, y nadie es un absoluto. Nadie va al Padre si no es a través de mí, o sea, es a través de Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, aquí está interviniendo también el poder del Altísimo. ¿Y qué estaba haciendo el poder del Altísimo? Cubrirla con su sombra. Eso habría que investigar esa parte más a detalle. Estas palabras que está diciendo el ángel, amén, te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ay, hermano. Yo no sé, ¿verdad? Qué extraordinario de la mujer que cuando le dan un esperma, ¿verdad? Ella, ese esperma lo va evolucionando dentro de ella hasta convertirlo en una vida, en una persona. Entonces, eso es algo que simplemente entender esa parte humana de cómo la mujer puede, hermanos, dar vida dentro de sí, es algo que realmente se necesitaría, hermanos, investigar a fondo. Quizá nosotros somos, hermanos, ignorantes en esa parte. Ahora, si somos ignorantes en esa parte, ahora imagínense un esperma divino donde el Altísimo, hermanos, estaba de alguna manera interviniendo. Amén. A por medio del Padre, ¿verdad? Y entonces dar un esperma. Yo espero que, hermano, que todo esto eh, esté siendo claro. Luego dice, el verbo vino a nacer en la tierra a través de una mujer virgen escogida. Cristo ingresó a la dimensión humana a través de un milagro. Es que eso fue un milagro. Eso fue un milagro. Porque no era posible que una virgen concibiera. Pero en María, la bendita entre todas las mujeres, se dio para que se cumpliera la palabra dada en Isaías 7:14. Amén. Entonces, María, al oír la palabra y recibirla, entró la semilla divina y se empezó a desarrollar el verbo hecho carne en ella. Es por eso muy importante cuidar lo que oímos. Ay, mire, y por eso es que cuando la Biblia habla que la fe viene por el oír, entonces el oír, hermano, es algo bien importante. Amén. El oír palabra del Señor, porque la palabra es para nosotros ahorita, ¿verdad? Es ese verbo también. Es que la palabra también es Dios, hermanos. Porque la palabra fue inspirada por Dios. Recuerde que dice en el libro de Juan, y aquel verbo, y cuando usted investiga en otras versiones dice, y aquella palabra, en el principio era la palabra. Entonces, cuando nosotros, hermano, ponemos atención también a las palabras de Jesús, cuando Él dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, debemos de poner esa, que no es cualquier palabra. Cuando usted y yo venimos, o ahorita mismo, que estamos leyendo algunos textos de la Biblia, eso, hermanos, tiene que ser no solamente textos repetidos. Espero que me esté dando a entender y el alcance de mis palabras a donde quiero llegar, hermano. No solamente son textos que hay que repetirlos. Cuando los empiezas, abres un oído y empieza a venir un entendimiento, son semillas que nos están sembrando. Amén. Y entonces dice, es por eso muy importante cuidar lo que oímos, porque por el oír viene la fe. Y podemos, por la fe, embarazarnos y dar a luz. Hermano, es por eso que un día cuando alguien nos habló a nosotros, ¡pah!, golpeó en algún momento nuestra vida. Vino una semilla, ¡pum! Y entonces dice la Biblia que su palabra nunca regresa vacía. Entonces va a tener un efecto en nosotros. Por eso es que también en el libro de Proverbios nos dice, instruye, enséñale al niño en su camino.
Porque aun cuando sea viejo, esa palabra va a tener un efecto en su vida de ese niño. ¿Por qué? Porque son hermanos, son esperma que entonces va a ingresar y en algún momento pues, nos vamos a embarazar, hermanos. En el buen sentido, por favor, no quiero que al ratito van a decir, es que ahí está hablando herejías. No, hermano. Entonces, al oír, hermanos, la palabra, y la palabra viene por la fe, entonces por la fe nosotros podemos embarazarnos y dar a luz frutos que pueden ser de Dios o de otra forma. También es muy importante saber lo que confesamos con nuestra boca, porque en nuestra lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Lo que se confiesa, bueno o malo, puede cumplirse. Eso es lo que dice la palabra. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición o de la maldición. Amén. María creyó, confesó con su boca y se cumplió la palabra. Por eso hay un versículo de la Biblia que nos habla, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando hay una confesión y hay, hermanos, una palabra que también nosotros hablamos, entonces ahí, hermanos, podemos estar dando a luz algunos frutos. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Ahora miremos esto. En Dios, de la misma manera que se engendra, se concibe. Dios depositó sin tocar, sin dañar, mire esto, sin tocar y sin dañar en el cuerpo de María la semilla del verbo y fue embarazada, pero continuó siendo virgen. Eso es algo que es difícil de explicar. Claro que más adelante cuando ya tuvo, hermanos, relaciones sexuales con José, entonces María tuvo más hijos. Amén. Y ahí entonces esa parte, ¿verdad? Ya, hermanos, esa parte donde ella tuvo que tener hijos ya en un contacto físico, pues bueno, eso es otra cuestión. Ahí ella dejó de ser esa virgen. Pero cuando el Señor vino, ¿verdad? Hermanos, María era una virgen. María funcionó como un cristal. Mire, eso es lo que le hablábamos hace 8 días. María funcionó como un cristal y el cristal se mantuvo intacto. Es como este, ¿verdad? Como lo que les decía hace 8 días, el cristal se mantuvo intacto. Ella recibió al verbo, lo proyectó, lo dio a luz, sin una labor de parto natural, sino sobrenatural, así como fue concebido. Entonces, hermanos, es como María, este vaso, pasa y ella viene la luz, pum, hermanos, le engendran en María, hermanos, una semilla. Ella, hermanos, solamente actúa como ese cristal donde después proyecta lo que el Señor vino y sembró en ella. Amén. Para concebir y dar a luz a Jesucristo. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Realmente el Señor no tiene que entender esa parte y buscarle, hermanos, algo, no sé, ¿verdad? Si esto en algún momento, como hay gente que, hermanos, es tan escéptica que dice, pues, ¿cómo? A mí demuéstramelo científicamente. Y creo que aquí nos haría falta un poquito más investigar acerca de esto, porque probablemente podríamos encontrar algunas otras, hermanos, eh, ¿cómo le puedo decir? Pues algunas otras no solamente es la fe, sino quizá podríamos encontrar algunas otras razones para poder comprobar esto que le estamos diciendo. Pero ahorita, por lo pronto, hermanos, necesitamos los ojos de la fe, hermano, y que nuestro oído, lo que usted está escuchando hoy, hermanos, usted pueda recibirlo por la fe. Amén. Yo creo que usted ya lo ha recibido porque usted ya, el Señor Jesús, ahí, hermanos, entró en su corazón. Pero, hermano, esto, verlo así como nos lo están diciendo la palabra, quizá algunos hermanos podrían decir, pero esto no es posible. Pero Dios es especialista en cosas imposibles. Amén. Imagínese, es lo que le digo, hermano. Entender esa parte de lo increado, que Él se retrajo para que después venir y tuvo un nacimiento, un parto, una cesárea divina. Ahí, hermanos,
que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Ahora dice, este nacimiento se puede decir que es milagroso. Ocurrió como una cesárea divina. Es como cuando, hermano, en el caso de Eva, ella tenía, hermano, hay gente que va a decir, ¿y cómo eso dice? ¿Cómo es que ella dicen que tuvo? ¿Dónde están esos hijos? Es que eso, nosotros con nuestra, ellas después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ahí tuvieron hijos. Y como nosotros, hermanos, ya venimos arrastrando una naturaleza caída, a veces se nos hace difícil poder entender que ellos tuvieron hijos dentro del huerto, del Edén. Amén. Porque la maldición a la mujer, cuando después de que ella hizo lo que hizo, hermanos, le dijo, ahora te voy a multiplicar tus dolores de parto y vas a dar a luz con dolores. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es que, hermano, cualquiera puede sobreentender que si le está diciendo esas palabras es porque entonces en algún momento dentro del huerto tuvieron hijos. ¿Y cómo serían esos hijos? ¿Cómo sería si al final de cuentas nosotros podemos darnos, por medio de la palabra, darnos cuenta que Adán y Eva tenían cuerpos no como los de nosotros? Nosotros veníamos arrastrando cuerpos caídos, hermanos, cuerpos de pecado, cuerpos con una naturaleza ya, hermanos, donde ya venimos arrastrando una serie de maldición. Pero ellos que eran seres lumínicos, ¿cómo eran esos partos? Amén. Ahorita ya los conocemos como nosotros lo entendemos, porque los vemos, los miramos, los podemos estar presentes en un parto. Pero ¿cómo fue eso? Amén. Entonces, Dios, hermanos, este nacimiento es una cesárea divina. El Señor, así como la encontró virgen, así la entregó a su esposo virgen. El Señor Jesucristo tuvo un nacimiento divino que tratamos de explicar para que la idea que transmitimos se entienda, que fue como una cesárea divina, nació como rey. Ahora, esto es importante, usted puede investigarlo, aunque yo lo fui a investigar un poquito, lo que dice esta parte. La cesárea viene del nacimiento del César, aunque algunos consideran que no es así, amén, que tomaron esa parte y hermano, cesárea también dice que viene de una palabra que significa cortar. Ahí usted lo puede investigar, hermanos, pero mire, me llama la atención porque algunos consideran esto, la cesárea viene del nacimiento del César, que fue diferente al modo convencional, amén, y de aquí podemos venir, es que hermanos, precisamente ese emperador romano César, hermanos, nació, fue una manera no convencional de nacer y por eso de ahí es que se viene diciendo que así se llaman cesáreas. Algunos consideran que no es así, pero bueno, no nos vamos a meter en esa parte. Lo que estamos tratando al decir esto, hermanos, es que el nacimiento de Jesús no es algo convencional, no es algo común. Imagínense Dios mismo venir a nacer. Es que eso no es algo común, no es algo convencional, no es algo, hermanos, que podamos ir como nosotros, ya le dije hace un momento, cuando si tenemos hijos, como cuando nació alguno de mis hijos, hermanos. Es que esto tuvo que haber. Cuando yo fui en el parto, yo estuve presente en el parto de mi hijo Obed, hermanos, y miré, ¿verdad?, cómo le hicieron la cesárea a mi esposa. Amén. Mi esposa, pues los 3 hijos que tenemos, ¿verdad?, fueron cesárea. En donde estuve presente fue en el de Obed. En el de Jaciel, hermano, en la que sí no fue de Sofi, pero en el de Obed estuve presente y yo me di cuenta cómo, hermanos, le abrían, hermanos, en este caso, pues ustedes, hermanas que han tenido cesáreas, yo me estaba mirando cómo era el trabajo de parto, ¿verdad? La cesárea, cómo empezaron a abrirle con un bisturí las capas de la piel. Y entonces, hermano, para que diera a luz al niño. Entonces, es esa parte. ¿Cómo fue el Señor? No, no maltrató el cuerpo de María, ni siquiera le causó un daño, hermanos. ¿Cómo habrá salido, cómo habrá sido el nacimiento de Jesús?
cuando él salió del vientre de María. Eso es algo, hermanos, que pues a ver si lo podemos platicar, ¿verdad? Con los hermanos, poder llegar a un entendimiento pleno de esto. Pero yo espero que usted, hermano, que esto usted me lo pueda aceptar ahí por medio de la fe. Dice, después se explica la Biblia que José conoció a su esposa y ella tuvo más hijos. Bueno, como lo dice Marcos 6:3, ahí está usted. Entonces, el verbo nacido como hombre, vino a realizar un sacrificio con el que reconcilió a toda la creación. Nosotros, el cuerpo místico de Cristo, vinimos al mundo a través de una mujer y ese fue nuestro nacimiento físico. Es que, hermanitos, aquí hay secretos que le pertenecen a Dios y hay misterios que fueron revelados para aquellos que en algún momento, hermanos, indagan las escrituras. Amén. Imagínense qué efecto puede tener y qué tan importante es esa parte. Porque nosotros podemos vivir 9 meses en el vientre de nuestra madre, pero ahí en agua. Porque también la palabra, cuando nosotros miramos todas las connotaciones que se le dan a la palabra, es como martillo, como semilla, hermanos, pero también actúa como agua. Amén. Y al final de cuentas, cuando nosotros miramos, hermanos, en el misterio de Cristo y la iglesia también, ¿verdad? O en el matrimonio, entonces dice que él, hermanos, cuando está hablando el apóstol Pablo, dice, hermanos, que él se entregó a sí mismo por esa amada, por la iglesia. Amén. Habiéndola purificado. Entonces, nosotros antes de poder, como hemos entendido, antes de poder venir, hermano, aquí nos dieron un cuerpo y un alma. Desde el momento de la concepción de nosotros, ¡pah! Ahí, hermanos, entra con lo que dice en el libro de Eclesiastés 11:5. ¿No has visto cómo el espíritu entra en los huesos de una mujer, hermanos, encinta? Sí, bueno, ahí usted lo puede revisar busque, hermanos, Eclesiastés 11:5 y búsquelo en varias versiones. Amén. Entonces no se puede entender esa parte. Pero cuando viene esa fecundación del óvulo con el esperma, hermanos, o el esperma con el óvulo, entonces ahí entra como hermano, donde también a nosotros, aparte del espíritu que es eterno, hermanos, cuando viene y llegamos a esta tierra, entonces ahí nos dan un cuerpo y un alma. Como lo hemos muchas veces dicho, nosotros seríamos que nos quedaríamos muy cortos, alma y espíritu. No somos así. Nosotros somos espíritus que nos han dado un cuerpo y un alma. Amén. Entonces, esa parte, fíjese cómo el nacimiento que tuvo que hacer el Señor de lo increado a lo creado, para que después en ese espacio de eternidad crear espíritus. Y entonces, hermano, esa parte también de nosotros siendo espíritus, nos bajan a la tierra, nos ponen ahí en el vientre de una madre para que nosotros empecemos a dar a luz. Entonces viene un nacimiento que también eso, hermanos, para entenderlo, necesitamos que el Espíritu Santo realmente, hermanos, haya una convicción de lo que le estoy diciendo. Amén. El verbo nacido como hombre vino a realizar un sacrificio con el que reconcilió a toda la creación. Tuvo que haber venido a nacer aquí para poder completar, hermanos, ir completando el plan eterno que el Señor trazó. Amén. En Efesios 4:10 dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo.
Entonces, cuando Él vino, le hicieron un cuerpo, vino, hermanos, se humilló, como dice el Filipenses, y también dice en el libro de Efesios, hermanos, que Él descendió, hermanos, a las partes más bajas a hacer un sacrificio, hermanos, y después subió arriba de todos, y está hablando en plural, de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Eso nos deja ver, hermanos, que hemos hablado acerca de los cielos. Y de hecho, hermanos, eh, no me recuerdo cuántos cielos, pero por ejemplo en el caso de el apóstol Pablo se lo llevaron al tercer cielo. Pero ¿cuántos cielos hay? Eh, Ahorita no recuerdo, ¿verdad? Ese tema bien, cuántos cielos son, pero hermanos, no son 3 cielos, son más allá. Hay más cielos. Sería bueno hermanos, recordar nuevamente también ese tema. Amén. Entonces dice que él se fue, hermano, después de que bajó, se hizo hombre, ¿verdad? Se humilló, bajó a las partes más bajas y entonces subió para llenarlo todo. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que Jesús empezó a preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a decirle, algunos dicen que tú eres Elías, un profeta, pero el Señor le dijo, no, bueno, eso es lo que dice la gente. Quiero que ustedes me digan para ustedes, ¿quién soy yo? Y entonces responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Amén, que no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces tuvo que venir una revelación divina. Al Pedro responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue una revelación que le dieron a Pedro en ese momento. Le bajaron, hermanos, el velo, le quitaron las vendas, ¿verdad? Y entonces Pedro vio no solamente a Jesús como la persona, hermanos, ese hombre que estaba ahí, sino él lo vio más allá. Le abrieron, hermanos, le quitaron el telón a él, ¿verdad? Y él pudo ver un poquito más allá de lo que otros discípulos estaban viendo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Con este nacimiento que el Señor vino, tenemos que ver un poquito más allá y por eso darnos cuenta que todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros es algo ultra, mega, penta, giga extraordinario. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese ya lo hemos visto, ese versículo. Perdón, Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Lucas 1:31, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Algunos consideran, hermanos, estudiosos, ¿verdad? Teólogos, ¿verdad? Donde ellos consideran que el nombre de Jesucristo, creo que se lo dije hace 8 días, ese nombre Jesús que significa Salvador, esa era, hermanos, esa parte humana donde el Señor vino a traer salvación a este mundo. Pero está el nombre de Cristo, que es esa parte divina que significa ungido. Amén. Y yo le dije que a esa unión le llaman una unión hipostática, donde hay una naturaleza, cuando el Señor Jesús estaba aquí, ¿verdad? Tenía esa parte naturaleza humana, donde Él vino a ser Salvador del mundo, pero también esa parte, hermanos, ungida, ¿verdad? Donde cuando el Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, y Él no tiene nada en mí. Amén. No hallaron pecado en Jesús en nada. Porque nosotros sí pecamos, hermanos, con nuestra boca, con nuestros pensamientos. Pero el Señor Jesús fue perfecto. Sigue siendo perfecto. Y a través de Él nosotros podemos ser perfeccionados. Amén. Es que ese es un misterio, ese es el misterio de Cristo, hermano. Si al final esto no es solamente hacer de esto una religión, decir yo vengo a la iglesia
canto, danzo, levanto mis manos. No, es entender a Jesucristo. Quien no lo ha entendido, hermanos, se va a hacer una religión de esto y no lo va a poder. Va a vivir bajo unas normas, hermanos, aquí donde él va a pensar, es que ahí hay tantas prohibiciones, como le he dicho, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo no me meto ahí porque ahí te prohíben esto, te prohíben otro. No, es que esto no es así, hermanos. Esto es conocer a Jesucristo. Conocer ese misterio de Cristo, hermanos. Y entonces esa parte que el Señor vino a hacer va a empezar en nosotros a provocar un cambio. Ni siquiera va a haber gente que nos tenga que decir. Nos tienen que enseñar la palabra, la semilla, hermano. Pero no va a haber una serie de prohibición. Es que no hagas esto, no hagas lo otro. El mismo Espíritu Santo nos va a ir guiando, hermanos. Así como ese Espíritu Santo estaba presente en esa parte, hermanos, cuando a Jesús vino a este mundo. Esa parte, hermanos, también es para nosotros, para que lleguemos a entender que esto no es una religión, esto es algo más. Como decía Oscar Medina en su alabanza, ser cristiano es algo más. Ser cristiano no es andar trayendo una Biblia debajo del hombro. Ser cristiano no es, hermanos, andar diciendo tú eres, yo ayuno 5 días a la semana, hermanos, oro las 24 horas del día. No es andar haciendo alarde de lo que nosotros podemos, hacemos o no hacemos. Es que el Señor venga y empiece a provocar un cambio en nosotros. Bueno, y la conservó. Mire lo que dice Mateo 21:25, porque va a decir, ¿y pastor dónde está? Mateo 1:25 dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Esto ya lo vimos. Amén. Entonces, después de ahí, de lo increado a lo creado, de hermanos, después de que el Señor viene y pone un esperma divino, viene, le hacen un estuche, ¿verdad? Lo hacen hombre. Entonces viene el siguiente nacimiento de Jesús, que es el nacimiento del agua. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Recordemos, hermano, eso también lo puede usted encontrar en Lucas capítulo 3. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo que venir y entonces Juan el Bautista le decía, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿Y qué dijo las palabras de Jesús aquí en Mateo? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Amén. Y es por eso que el Señor Jesús nos va trazando el camino también para nosotros. Por eso dice que Él es el camino, nos va trazando el camino. Amén. Nosotros también en algún momento vinimos como espíritus y nos dieron, hermano, vinimos a la tierra. Amén. Empezamos a crecer. Un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero ahí, después el siguiente paso, hermanos, es que nosotros tengamos que nacer en agua. Ok, así como lo hizo también Jesucristo. Y Él estaba cumpliendo esa parte. Este texto nos explica que cuando el Señor Jesús fue a las aguas del bautismo y salió inmediatamente, en el salir se realizó su tercer nacimiento del agua. El nacimiento del agua se realiza a través del bautismo, que es la completa sumersión del cuerpo en el agua. No, hermanos, andar salpicando ahí agua. No. No es cuando, hermano, por eso perdónenme, ¿verdad? Pero no sé si a alguien estuvo en la religión tradicional que lo llevaron a bautizar y ahí, hermanos, le vaciaban solamente un pocito. No, es que la palabra, hermanos, bautismo significa sumergir. Es precisamente lo que estamos leyendo aquí. Es una sumersión, hermanos, del cuerpo en el agua. Amén. En el bautismo en agua ocurren muchas cosas. Somos sellados como propiedad del reino de la luz. Aquí ocurre la primera ministración del alma y la conciencia es lavada.
Recuérdense que el domingo yo estaba predicando acerca de los derramamientos del agua, hermanos, y entonces ponía un versículo, amén, donde el pueblo de Israel pasó en manos, hermanos, en tierra seca, porque el Señor con un viento vino y abrió esas, hermanos, esas aguas del mar. Y entonces ahí dice el apóstol Pablo que todos ahí, hermanos, todos en el mar fueron bautizados. Entonces para ellos estaba representando el bautismo. Y el Señor levantó muros a la derecha y muros a la izquierda. Entonces, realmente el bautismo en agua, hermanos, es que hay algo extraordinario que ahí sucede cuando uno cree en eso. No es solamente decir, hermano, es cuando el Señor ya se te reveló. Entonces tienes un deseo de decir, yo necesito nacer de agua. Y entonces, hermano, empieza esa parte y el Señor, ¿verdad? Cuando tú vas a las aguas, ahí esas aguas te pueden, hermanos, se pueden morir muchos de nuestros enemigos. Amén. Muchos de nuestros enemigos se pueden morir. Porque hay gente que cuando ha ido a las aguas del bautismo, hermanos, así mire, ¡pah! Si fumaban en ese instante, hermanos, yo no sé qué sucedió, ¡pah! Pero completamente dejan ese vicio. Entonces quiere decir que ahí en el agua, hermanos, como él creyó, se hizo, vino la palabra y hermano, el esperma divino también ¡pah! Penetró en el corazón de uno. Entonces, hermano, uno cree y cuando uno nace de agua, entonces también se mueren muchos de nuestros enemigos. Ese fue un nacimiento que también tuvo que hacer el Señor Jesús porque él fue bautizado en agua. Amén. Ese es el tercer nacimiento. Amén. El tercer nacimiento entonces es nacer de agua. Entonces dice, la Biblia dice en Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautizo también nos hacemos discípulos y se mueren los enemigos del mundo, tomando la figura del pueblo de Israel que cruzaron el mar rojo, del mar muerto, pasaron por agua y fueron bautizados, mientras que los egipcios que los perseguían se ahogaron. Eso es lo que yo les decía. Amén. Entonces, mire, hermanos, le voy a decir algo. Yo creo que necesitamos seguir bautizando. Y de verdad, hermano. Yo no sé si haya personas que quieran bautizarse. Si quieren, hermanos, no sé si me estén viendo algunas personas, ¿verdad? Que quizá han simpatizado con el Evangelio. Aquí podemos tomar aquel versículo que yo muchas veces se lo he dado, hermanos. Cuando Jesús platicaba con Nicodemo y le decía, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando aceptamos a Cristo. Pero después dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. Entonces nos mandan más allá, no solamente nacer, hermanos, aceptar a Cristo en nuestro corazón. El siguiente paso es bautizarnos. Entonces yo no sé si alguna persona, hermanos, tenga la necesidad de ser bautizado. Si tiene la necesidad de ser bautizado, aprovechando este tiempo, pueden mandarnos, hermanos, su nombre a través, si usted está conectado ahí, hermano, por Facebook, mándenos por favor, porque vamos a realizar bautizos. No importa si nada más bautizamos a 1, 2, 3, los que sean. No, hermanos, como hemos sido enseñados apostólicamente, no necesitamos tener 50, 60 personas para decir, wow, una gran cosecha. Si tú tienes necesidad de ser bautizado, por favor, mándanos a decir. Amén, escríbenos. Y yo creo que eso es una parte que necesitamos hacer, sobre todo sabiendo los tiempos que estamos viviendo. Amén, hermanitos. Entonces, y si tú en algún momento ya fuiste bautizado, pues necesitas ser discípulo. Necesitas aprender a ser discípulo. Por lo que dice, hermanos, en Mateo 28, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Entonces, una cosa, cuando tú te bautizas, entonces vas a empezar a ser discípulo. Y un discípulo es alguien que se deja enseñar, hermanos. Amén. Entonces, por favor, hermanos, si alguien tiene necesidad, si alguien, hermano, está escuchando esta enseñanza, si alguien está escuchando esta parte, por favor, hermano, escríbanos que no haya sido bautizado y lo vamos a hacer, hermanos. Juan 3, 4 y 5 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Lo que les decía, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Entonces, esa parte, hermanos, es para que nosotros podamos tener esa salvación integral que el Señor da. Nicodemo le preguntó a Jesús sobre el nuevo nacimiento porque no entendía cómo era esto posible. Dios nos ha dado la revelación sobre esto en su palabra. Nosotros, la iglesia, nacimos del agua y del Espíritu en Cristo Jesús. Nacimos del agua cuando fuimos bautizados, porque al sumergirnos fuimos muertos al pecado con Cristo, y al levantarnos del agua resucitamos con Él, así naciendo del agua. En el libro de Génesis aparece que Dios le dijo a Adán que buscara una ayuda idónea de entre todos los de su creación, para que no estuviera solo, mas no fue hallada, hermanos, para él ninguna. Entonces Dios sacó a su Eva del costado de Adán. Asimismo Jesús es el postrer Adán. No encontró dentro de la creación una ayuda idónea para él, y tuvo que sacarla de sí mismo, de su costado. Cuando él fue traspasado en su costado y salió agua y sangre, nació la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, nacimos de él. Es que esto es tan extraordinario poder entenderlo, esta parte, hermanos. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, ese es otro misterio que necesitamos platicar, el misterio de Cristo y la iglesia. Esa parte necesitamos, hermano, no sé si nos podamos llevar más enseñanzas, o a lo mejor hasta platicarlas, hermanos, conectándonos, ¿verdad? Eso necesitamos platicarlo, hermano. Amén. Y pues que Dios nos ayude, hermano, a poder seguir entendiendo todo esto. Amén. Ok, Él es nuestra cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo, la iglesia, tiene el mismo recorrido del cuerpo físico de Cristo. Por eso yo les decía que el Señor Jesús nos va trazando el camino. Amén. Nuestra cabeza. Entonces debemos estar tranquilos, porque nuestra cabeza, nuestro Señor Jesucristo, ya venció y está sentada a la diestra del Padre, esperándonos. Por eso, hermanos, si alguno está preocupado que vaya a estar siendo infectado, yo no estoy diciendo que seamos imprudentes, pero no le dé miedo, hermano, eso, de que ya, ay, si nos morimos, el Señor, hermano, Él ya nos trazó el camino para que nosotros nos demos cuenta cuál es la extraordinaria bendición que nos espera si en algún momento el Señor, hermanos, nos llama antes a su presencia. Amén. Esto es algo extraordinario. ¿Ok? Entonces miremos esto. Mateo 3:17 dice, y aquí se oyó una voz de se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, como el ungido Cristo Jesús para el ministerio. Entonces aquí la voz del Padre se oyó y dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, de alguna manera, hermanos, al Señor le estaban reafirmando una identidad dada por el Padre. Amén. Romanos 6:4. Quisiera decirle algunas cosas más, pero el tiempo se me está acabando. Me quedan 4 minutos. Amén. Más 5 que yo me pueda agarrar. Bueno. Romanos 6:4 dice, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es lo que dice Romanos 6. Porque si hemos sido unidos a él, ojo, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Recuerden que yo les dije que una de las cosas por el cual vino el postrer Adán, en su plan que él trazó desde la eternidad, es que nosotros volvamos nuevamente a tener su semejanza, su imagen y su semejanza. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de Cristo. A través de Cristo. No hay otro camino, hermanos. No porque uno sea muy bueno, no. Y por lo que dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por medio de Jesucristo. Nadie más. Entendamos este misterio, hermanos. Amén.
y entendamos el camino que el Señor nos ha trazado desde sus nacimientos. Amén. Por eso es que tuvimos que explicar los nacimientos de Cristo. Entonces, después Juan 3:7 dice, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Amén. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, mira, ya ese es el otro nacimiento, el cuarto nacimiento. Nacer del agua, pero después de esto, hermanos, es nacer del Espíritu. Amén. Entonces, en Juan 3:16 dice, hermanos, perdón, aquí es Juan 3:16, no me recuerdo aquí la cita, pero esto no es, esta cita, perdón, hermanos, usted la puede chequear, no es Juan 3:16. Yo lo, porque yo también lo investigué, pero no recuerdo ahorita también la cita. Dice, se relata el bautismo en agua de Jesús. El verbo hecho carne, después que fue bautizado en agua, descendió sobre él el Espíritu Santo como una paloma. Es Lucas 3:16 o creo que es Mateo 3:16. Ahí usted lo checa, hermano. No es Juan, es Lucas o Mateo. El verbo hecho carne, después que fue bautizado en agua, descendió de él el Espíritu Santo como una paloma, porque ya lo vimos, ¿verdad? Fue Mateo. Y el verbo tuvo su cuarto nacimiento. Amén. Porque recuerde, después de que fue bautizado, vi el Espíritu Santo como paloma y posó, hermano, sobre él. Entonces, ahí, después de haber nacido del agua, entonces viene el seguimiento, nacer del Espíritu. Amén. Por eso recuerde lo que dice la Biblia, hermano, lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es, lo que es nacido de la es. Entonces, el verbo tuvo un cuarto nacimiento, nació del Espíritu, el nacimiento del Espíritu de Jesús habilitó el comienzo de su ministerio en la tierra, hasta que nació del Espíritu comenzó su trabajo. Ahora, aquí por eso es que cuando Jesús está platicando con hermanos, con Nicodemo, naciere de agua, pero después le dice de espíritu, no puede entrar en el reino. Entonces, hasta que nació del Espíritu comenzó su trabajo. Entonces, esta fue el nacer, el agua era para cumplir lo establecido, hermanos. Pero después vino el nacimiento del Espíritu. Amén. Cuando le estoy diciendo que el nacimiento del agua, porque esto es el camino que Él nos trazó. Por eso Jesús les dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero porque Él cumplir. Por eso es que el Señor no vino a abrogar la ley, sino Él vino a cumplir la ley. Del agua, entonces viene el siguiente nacimiento que usted y yo también tendríamos que hacer, hermanos, el nacimiento el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Es importantísimo, hermanos. Importante esta parte. Porque después de que el Señor, hermanos, como le estoy aquí leyendo, el nacimiento del Espíritu de Jesús habilitó el comienzo de su ministerio. Entonces, recuerde que cuando Jesús, hermano, empieza a ser discípulo, discípula, Él les dice, los voy a ir, ¿verdad? Y entonces los manda y les dice, vayan y bauticen. Amén. Algunos ustedes después, hermano, cuando usted lee el libro de Hechos, ¿verdad? Algunos de los apóstoles, hermanos, entendieron que muchos de aquellos que habían, hermanos, sido bautizados en agua, no habían recibido al Espíritu Santo. Y entonces les empiezan a instruir en eso. Amén. Les empiezan a enseñar acerca del Espíritu Santo. Y es que eso es las palabras que dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, es que ese nacer del Espíritu es la habilitación que también a nosotros nos dan en el ministerio que vamos a ejercer. Amén. Por eso, mire, hermano, esto
Y usted me podría decir, pero pastor, y si no soy bautizado en el Espíritu Santo, búsquelo. No le puedo decir que, hermano, búsquelo, porque al final de cuentas Él nos va a traer, hermanos, un sello también y una ministración viendo las mesas. Y entonces los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que dedicarnos solamente a la palabra y a la oración. Y entonces ellos dijeron, vamos a buscar hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo, simplemente para servir las mesas. Entonces hermanos, tenían que estar habilitados para ejercer ese servicio. Espero que me estén dando a entender, hermanos. Entonces, cuando estoy diciendo que tenemos que nacer del Espíritu, es la habilitación que nos van a dar a nosotros para poder ejercer nuestro trabajo, hermanos, eficazmente. Amén. Ahora, Mateo 4 del 1 al 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Pero aquí, previo a esto, Mateo 3 nos está dejando ver que el Señor fue bautizado en agua y vino el Espíritu Santo y posó sobre él. Entonces ahí estaban naciendo el Espíritu. Y después de nacer del agua y del Espíritu, hermanos, entonces lo mandan al desierto. Amén. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, inmediatamente que nació del Espíritu, fue llevado al desierto por el viento, el Espíritu Santo. El nacido del Espíritu es nacido de arriba y bien, que es el Espíritu Santo. Uno no sabe de dónde viene ni para dónde va. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla y no sabe ni para dónde viene ni a dónde va. Entonces, así es aquel que es nacido del Espíritu. Mire, después de que sucede, ¿dónde? Al desierto. Amén. Y entonces uno no sabe de dónde viene ni para dónde va solo escuchando el viento que es el Espíritu Santo. En el caso, hermanos, aquí el ejemplo es Felipe, llevado por el Espíritu para ir a explicarle las Escrituras a un etíope y para bautizarlo, que iba leyendo el etíope el libro de Isaías en su capítulo 53 y no entendía de quién estaban hablando ahí, hermanos, hasta que por el Espíritu, hermanos, Felipe, el Señor, hermano, el Espíritu mismo lo lleva para que le expliquen la situación, hermano, para que él pudiera entender eso. Amén. Entonces, cuando nacemos del Espíritu Santo no es por voluntad de hombre, sino de Dios. Nos cambian la naturaleza pecaminosa y nos ponen la naturaleza y la genética divina. Nos quitan el deseo del vicio que tengamos y todos nuestros planes son cambiados por los planes de Dios. Ahora, cada vez que usted y yo también participamos de la Santa Cena también, hermanos, ahí estamos, hermanos, ahí es muerte y resurrección, muerte y resurrección. Ahí también nos están cambiando la naturaleza, nuestra genética. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando tú eras joven, cuando antes de conocer al Señor, hermano, te ibas, te ceñías, te ibas para donde quieras, pero cuando viene el Señor y empieza a trabajar, yo quería ir viajar por todo el mundo, pero de otra forma. Y entonces, como les decía el domingo, y esto no es, hermano, de que ya yo decidí ser pastor porque ya no encontré otra cosa, pues aunque sea, ¿qué voy a hacer? Si esto es realmente, hermanos, es algo que uno ni siquiera tiene esos planes. Amén. Y entonces viene el Señor y te cambian tus planes. Te cambian tus planes completamente. Si esto no eran mis planes, sinceramente, hermano, estás diciendo, estás dependiendo de algunas personas. No, no eran mis planes, hermano. Entonces el Señor viene y te cambia tus planes. Y cuando viene, hermanos, va a venir otro y te va a ceñir y te va a decir a dónde vas a ir. Amén. Esos son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Él nos guiará y nos llevará por donde Él quiera. Porque, a ver, hermano, imagínense, después de que Jesús pasó eso, llevarlo al desierto, ¿usted cree que Jesús, si ahí fue llevado de alguna manera, hermanos, para que ahí, hermano, pudiera
esas palabras que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, le estaba dando una identidad, hermano. Y entonces en el desierto, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, se le presentó, ahí tuvo que hacer, echar mano de lo que a él ya le habían confirmado quién era, que él ya lo sabía. Amén. Entonces, Él nos guiará y nos llevará por donde Él quiera, mandará a hacer cosas que no queramos, nos hará hablar palabras que Él pondrá en nuestra boca. Hermano, cuando a mí me preguntaron, ¿y tú quieres ser pastor? Y yo la verdad tenía las ganas de decir, no, realmente no sé qué me pasó y le tuve que decir al apóstol Sergio, sí, pero si yo no quería eso, realmente yo no quería eso. No sé qué me sucedió, hermano. Amén. Entonces, bueno, el Espíritu Santo que quizás nos puede complicar la vida. Dejémonos guiar por el Señor, por el Señor Espíritu Santo que quizás nos puede complicar la vida, pero vale la pena obedezcamos por amor. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Entonces después el otro nacimiento es de la muerte. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, para librarnos de la muerte. Primera, hermano, la separación del hombre con Dios. Amén. Juan 10:8, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre, porque a través de la muerte, Él tuvo una resurrección, entonces ahí tuvo otro nacimiento. Hermano, es que eso, el morir también para nosotros es algo que quizá tenemos temor, no quizá, tenemos miedo, hermano, a veces a morir, cuando nos dan un diagnóstico. Pero ahí no estamos, tenemos trazado el camino en los nacimientos del Verbo. Amén. Ahí tenemos trazado en el camino, porque Él tuvo que morir y cuando Él iba a ir a la cruz dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Él expresó, mi alma está triste. Entonces, de alguna manera, Jesús también, hermano, sintió angustia en el hecho cuando Él iba a ir a presentarse a la cruz del Calvario. Pero, hermano, eso va a ser algo extraordinario. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces me voy a ir, hermanos, porque ya me quedan, pasé los 10 minutos, realmente fueron más de 5 minutos, esto ya otro día lo vemos, algunos textos. Este es otro nacimiento, el nacimiento del lago de fuego. Cuando el Señor vino, hermano, bajó a las partes más bajas y ahí, hermanos, como anteriormente estaba el holocausto que tenía que ser la ofrenda quemada totalmente, entonces como el Señor vino a cumplir la ley, entonces Él tuvo que bajar a las partes más bajas a inaugurar ese lago de fuego donde fue un holocausto, hermanos, y entonces para que ahí, hermanos, arrebatarle las llaves de aquel que tenía el imperio de la muerte, entonces tuvo que ser, hermanos, nacer del fuego, y entonces después, hermanos, poder subir para llenarlo todo. ¿Amén? Entonces, ya no va a dar tiempo de explicar eso, hermano, pero sí sería bueno. Eh, es que esto está también interesante, hermano. Pero me voy rapidito, nada más para enseñarle el último. Es que esto, hermano, mejor lo platicamos a lo mejor por Zoom con los hermanos que se quieran conectar. Perdón, por la aplicación que nos hemos estado comunicando. Y por último, hermanos, nace nuestro corazón. Segunda de Pedro 1:19 dice, y también tenemos más firme la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta que el día esclarezca y el lucero más nazca en vuestros corazones. Ojo, nazca en nuestros corazones, hermanos. Entonces, eso, hermanos, hay un nacimiento en nuestro corazón. Amén. Permítame, hermano. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor, Romanos 18, bueno, esos son los nacimientos del Verbo. Amén. Casi explicamos todos, yo espero que hermano me haya dado a entender. Ese es el misterio de Cristo nada más, nos hace falta ver el misterio de Cristo y la iglesia y el misterio de Cristo en nosotros también. Esas son otras cosas que necesitamos explicar. Amén. Hermano, yo espero que me haya dado a entender. Déjeme orar por usted, bendecirlo. Y hermano, ya sabe, si usted, hermano, está
al pendiente y quiere bautizarse, lo podemos bautizar. Amén, hermanos. Oremos y déjeme darle ahorita algunas cosas que vamos a hacer esta semana. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, esperando, Señor, que tú nos hayas hablado a través de tu palabra, que podamos entender este misterio, Señor, para poder, Señor, darnos cuenta de todo lo extraordinario que tú eres para con nosotros. Mi Dios, Padre, poder entender ese camino que tú nos trazaste en cada uno de tus nacimientos, Señor. Es así como nosotros también vamos a ir siguiendo ese camino, Señor, que tú ya has trazado. Amén, Señor, que podamos entenderlo, que podamos tener confianza, Señor, en el tiempo donde nosotros tengamos que estar en cada uno de esos nacimientos, mi Dios. Padre, por favor, ayúdanos, mi Dios, para que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que estuvo conectado. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ya antes de irnos, quiero decirles que a partir de mañana miércoles, vamos a seguir teniendo nuestra oración. Vamos a tenerla miércoles, jueves y viernes esta ocasión. Miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué el sábado no? Porque el sábado tenemos un retiro virtual. Como este tiempo, el día viernes y sábado, nos tocaba hermanos, nuestro congreso general aquí en la iglesia, pero por la situación que usted ya sabe, ¿verdad? No se dieron las cosas. Entonces vamos a hacer el día sábado un retiro virtual, donde vamos a comenzar a partir de las 9 de la mañana. Y yo creo que vamos a terminar hasta como a las 7 o 8 de la noche. Entonces, donde vamos a estar, hermanos, teniendo los hermanos pastores, van a estar hermanos ahí, ¿verdad? Ministrando la palabra, los hermanos que cubrimos, ¿verdad? Van a estar ministrando la palabra, hermanos, y vamos a escucharlos. El Señor puede hablarnos a través de ellos, hermano. Entonces, por favor, hermanos, esté atento, por el Facebook de la iglesia vamos a estar transmitiendo el día sábado el retiro. Así que, hermanos, por favor, estemos atentos. Amén. El día viernes nos vemos aquí, es servicio de oración, 6:30 de la tarde. Yo, por favor, lo espero. Conéctese, hermano, conéctese. Y el día domingo, hermanos, tenemos nuestro servicio a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Por favor, hermanos, sean puntuales. No sé cómo nos toque este domingo. ¿A quién le toque a las 8 de la mañana? ¿No se acuerdan? Les toca a los grupos 2 y 3 o 3 y 2. El 3, entonces, en este caso le tocaría a las 8. ¿Sí es así? Sí. Entonces, el 3 le toca a las 8 de la mañana y el número 2 le toca a las 11 de la tarde. ¿Sí es así, hermanos? Fue al revés, ¿verdad? No, el domingo pasado, pero el domingo antepasado. Si por ahí, hermano Joel, a ver si te acuerdas cómo fueron para que nos pongas ahí, hermanos, a qué hora nos toca. Y ya, ahorita no recuerdo porque ya perdí, hermanos, sí, pero no recuerdo si al 3 le toca a las 8 o si al 2, pero de todos modos. Ok, el 2 les toca a las 8 de la mañana. El grupo número 2 les toca a las 8 de la mañana y el grupo número 3 les toca a las 11 de la mañana. Vuelvo a repetir, el grupo número 2 les toca a las 8 de la mañana y el grupo número 3 les toca a las 11 de la mañana. Por favor, hermanos, esto es algo que yo el domingo se lo estaba diciendo, no se vayan a anotar y después nada más así no vengan. Yo entiendo a algunos hermanos que quizás se enferman, pero hermanos, por favor avísenos, amén. Para que así yo no tenga, hermanos, pues alguna situación. Algunos de los hermanos que no han venido, ¿verdad? Me han hablado y me han dicho por la causa por la cual no han asistido, pero hay algunos que, hermanos, se anotan y no vienen y están ahí y ni siquiera avisan, hermano. Por favor, háganlo, no sean inconscientes, hermanos. Y hermano, pues, si usted se va a anotar y si usted está anotado en el grupo 2 y en el grupo 3, por favor, hermano, hágala el esfuerzo de venir, hermano. Amén. Hermanos, se los encargo. Y que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Y ya saben las actividades, hermanos, de oración.
miércoles, jueves y viernes solamente. Dios me los bendiga. Bendiciones.